La Fundación Arad en Vida, ahora en la radio. El acompañamiento al adulto mayor y el desarrollo humano integral de los habitantes del municipio. Bienvenidos a Sembrando Vida, un espacio para aprender y crecer. Muy buenos días, queridos radioescuchas del programa Sembrando Vida de la Fundación Arad. En este tercer programa queremos mencionar o recordar 3 temas de los tratados en los programas del año pasado. En primer lugar, el valor de la honestidad. Luego, otro tema importante tratado por el nutricionista Luis Sandoval. Y, por último, también se recordará uno de los temas en el programa de la recuperación de las tradiciones culinarias del municipio de Susa, orientado y desarrollado por ustedes bajo la dirección de la profesora Sonia Avendaño. Escuchémonos. Muy buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es Clara Inés Nieto y yo quiero leerles en esta mañana un cuento que nos va a servir precisamente para reflexionar acerca del tema que la señora Beatriz nos va a tratar a continuación. Este cuento que yo les voy a leer no tiene un autor conocido, pero es algo que, como ya les dije, nos va a permitir introducir el tema que vamos a tratar en esta mañana. Y dice así: se cuenta que alrededor del año 250 a.C. en China, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador y de acuerdo con la ley debería casarse. Resolvió hacer un concurso entre las jóvenes de la corte y aquellas que él consideraba dignas de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las jóvenes y lanzaría un desafío. Una viejita empleada del palacio hacía muchos años, oyendo los comentarios sobre los preparativos, sintió tristeza, pues sabía que su hija nutría un sentimiento de profundo amor por el príncipe. Al llegar a su casa y relatar el hecho a su hija, se asombró al saber que ella pretendía ir a la celebración e indagó incrédula: «Hijita, ¿qué vas a hacer allí? Estarán presentes todas las bellas y ricas muchachas de la corte. Sácate esa idea de la cabeza. Sé que estás sufriendo. No vuelvas tu sufrimiento en una locura». Y la hija le respondió: «No, querida mamá, no estoy sufriendo, y mucho menos enloqueciendo. Sé que jamás podré ser la elegida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos algunos momentos cerca del príncipe y eso me hace feliz». A la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las bellas muchachas con los más esplendorosos vestidos, con las más bellas joyas. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: «Les daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que dentro de 6 meses me traiga la más bella flor será elegida mi esposa y futura emperatriz de China». La propuesta del príncipe no evitó las profundas tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sea costumbres, amistades, entre otros. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes del jardín, cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía en la primera extensión de su amor, no necesitaba preocuparse del resultado. Pasaron 3 meses y nada surgió. La joven intentó de todo, usó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día ella percibía cada vez más lejos su sueño
y cada mes más profundo su amor. Por fin, los 6 meses habían pasado y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la joven le comunicó a su madre que, independiente de las circunstancias, volvería al palacio en la fecha convenida, pues no pretendía nada más que un momento en compañía del príncipe. En el día fijado estaba allí con su florero vacío. Las otras muchachas también se hicieron presentes, cada una con una flor más hermosa que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había presenciado tan bello espectáculo. Finalmente llega el momento esperado y el príncipe observa a cada una de las muchachas con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anuncia el resultado e indica a la bella joven como su futura esposa. Las personas presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie comprendió por qué había elegido justamente aquella que nada había cultivado. Entonces, tranquilamente el príncipe aclaró. Ella fue la única que cultivó la flor que la volvió digna de ser emperatriz, la flor de la honestidad, pues todas las semillas que entregué eran estériles. La honestidad es como una flor tejida con hilos de luz que ilumina a quien la cultiva y esparce claridad alrededor. Entonces, como les había comentado, este cuento es el preámbulo del tema que será desarrollado por la señora Beatriz. Muchas gracias para todos y muy buen día. Querida audiencia, muy buenos días. Qué lindo el resultado de ese cuento tan especial y qué belleza que nosotros tengamos la posibilidad de reflexionar. Precisamente yo me voy a referir no tanto a la historia por allá de la China, me voy a referir a nuestras propias vivencias aquí en nuestro municipio y en nuestro medio. Resulta que llega un domingo y tenemos la costumbre de salir muy airosos a la plaza a hacer nuestras compras. Y entonces compramos el bulto de papa porque lo tenemos que guardar para todo el mes o lo tenemos que compartir con nuestros hijos o algunos familiares. Compramos nuestro bulto de papa y nos vamos muy contentos y llegamos a la casa y allí empezamos a distribuirlo. Oh, pero ¿cuál no será nuestra sorpresa cuando al regar el bulto de papa para distribuirlo nos damos cuenta que qué belleza de papa la que venía hacia las partes laterales, pero en el centro nos encontramos con lo que comúnmente llamamos el Richie o la papita aquella que ya no sirve. ¿Qué pensamos? Uy, nos engañaron. La persona que nos vendió esto nos acaba de engañar y entonces estaremos practicando aquello de ganar-perder. Ella salió ganando y nosotros perdiendo. Pero ¿qué podemos esperar también de nuestros famosos vecinos? Que un buen día se cayó la cerca. Y resulta que a escondidas nuestras, el vecino sencillamente va a restaurar su parte de la cerca y, oh sorpresa, también gran sorpresa, la corre hacia el lado nuestro, es decir, nos va quitando 10 y 20 centímetros, de a poquito, para que no nos demos cuenta. Eso es muy común. Entonces, esta es la oportunidad para reflexionar con conciencia. ¿Qué es precisamente el tema que estamos tratando? La honestidad.
Pero, ¿qué significa ser honesto? Ya ustedes en los ejemplos que han escuchado podrán identificar el sentido de lo que es la honestidad. Es saber distinguir qué es lo bueno, no solamente para nosotros, sino para todas las demás personas que los rodean. ¿Qué es lo bueno? De tal manera que la conciencia nuestra es la que nos determina esta situación. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo tenemos que actuar? Y nos debe llevar a la conclusión de que si nosotros tenemos en cuenta siempre obrar el bien, no importa las circunstancias, no importa las consecuencias, pero tener uno la posibilidad, la entereza, el ánimo de hacer siempre lo correcto. ¿Qué es correcto? Bien, esta charla que tenemos hoy, muy coloquial, muy aquí entre nosotros, no es para llegar a criticar a nadie ni a pensar. Pero si nos referimos, por ejemplo, a la compra de la papa, resulta que de pronto nosotros nos encontramos con unos amigos y charlamos. Mi compadre, ¿cómo le fue con la papita que usted compró? Y mi compadre dice, no, a mí me fue muy bien, mi papa hermosa, del mismo tamaño, sanita, y pudimos disfrutar y todos compartir porque estaba muy bien empacada. ¿A quién creen ustedes que podremos elegir para comprar el nuevo bulto de papa dentro de unos días? ¿Será la persona que le compramos nosotros o aquella a quien el compadre le compró la papita? Entonces, estas son las reflexiones. La honestidad nos genera un sentimiento de confianza. Siempre, si obramos correctamente, la gente nos tendrá confianza. Y no solamente en este aspecto, sino en todas las acciones que nosotros realizamos. Por eso es bien importante, y no me cansaré de repetirles, que al ser nosotros honestos es precisamente pensar, sentir y actuar. Eso es lo que nos lleva a que haya esa unidad, esa coherencia entre, repito, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Estos son los temas que hemos venido repitiendo en estos días y que queremos sembrar. En este trabajo de sembrar vida, estas son las semillas, pero estas semillas sí son semillas muy fértiles. El terreno y los cuidados que cada uno de ustedes, sean niños, jóvenes, adultos, y con mayor razón los adultos mayores, debemos cultivar y sembrar. No importa, unos dirán, pero así me enseñaron. ¿Y qué vamos a hacer si es la costumbre? No, señores, no, mis amores. Si así nos enseñaron mal. Y esta no puede ser una costumbre. Tenemos que pensar al final de nuestros días, al final de nuestra vida, ¿qué nos queda? Reflexionemos. ¿No creen que la tranquilidad en esos momentos difíciles finales es tener una conciencia tranquila, que lo poco o mucho que hicimos a lo largo de nuestros años, o por lo menos en nuestros últimos años, en nuestros últimos días, en nuestros últimos meses, fue totalmente correcto o muy cerca a lo correcto? Esto es lo que hoy queremos que pensemos, reflexionemos en ese aspecto. Y qué belleza que precisamente entendamos
que este valor que hemos venido trabajando, como es la honestidad, nos lleva a practicar otras virtudes, otros valores que son la clave de la serenidad, la clave del progreso, la clave del bienestar de todos nosotros. No importa las circunstancias, no importan los hechos, no importa el qué dirán los demás, no importa el sacrificio que tengamos que hacer, porque aquí ser honesto implica ser justo. ¿Y qué es ser justo? Es reconocer los derechos y los deberes de cada una de las personas en las diferentes edades, en las diferentes circunstancias. Es dar a cada uno lo que le corresponde y exigir también lo que a uno le corresponde. Los padres tienen deberes con sus hijos, con su familia, pero los hijos también tienen deberes con los padres. Y los padres también tienen derechos sobre los hijos y los hijos también tienen sus respectivos derechos. Es decir, en cada una de las reuniones de los grupos es necesario reconocer cuáles son los deberes y cuáles los derechos. En la vida del trabajo, el empleado debe trabajar con conciencia para que su jefe gane, pero su jefe, el dueño de la empresa, debe proteger la vida de su empleado como algo muy valioso, porque si los dos trabajan conjuntamente en el sistema de ganar y ganar, la empresa funciona y el empleado tiene una vida digna, una vida correcta, no solamente él, sino su familia. Eso es ganar, ganar en la justicia. También ser honestos significa ser transparentes. ¿Y qué significa ser transparentes? Es precisamente tener una vida tan clara y, como dicen, tan cristalina, que todos puedan fijarse en ella. No tenemos nada que esconder ante los ojos de los demás. Nuestras acciones pueden ser revisadas, pueden ser analizadas y siempre encontrar la intención. Acordémonos de nuestra buena intención. Es posible que de pronto, aún teniendo buena intención, los resultados no sean los esperados, pero aquí lo importante es con qué intención nosotros realizamos estas acciones. Transparencia en todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, no olvidemos. Y también nos lleva a pensar en la honradez. Ser una persona honrada, ser una persona justa, nos hace ser dignos siempre. Igual, también nos lleva a la fidelidad, así como algo que tiene que ver con la canción que escuchamos hoy, la fidelidad. Ser fiel a nuestros principios, ser fiel a nuestras creencias, ser fiel en nuestras acciones, ser fiel a la conciencia, a la palabra empeñada, a la promesa con el amigo. Igual la prudencia. Resulta que de pronto nos encontramos con una persona que no comparte estas ideas, que nos invita inclusive a no practicar la honestidad. Y nosotros podemos, si no somos prudentes, resultamos peleando e imponiendo e insultando o tratando mal a la persona. No. Debemos escucharla y buscar la mejor manera para hacerle ver que está equivocado o equivocada, sin llegar ni a la pelea, ni a la discusión, ni menos
a la discordia. Eso significa la prudencia. También fortaleza. La fortaleza es aquella virtud, aquella forma de expresar nuestros puntos de vista con, diríamos, con rectitud, sin miedo, con energía. Ser firmes en nuestros propósitos, firmes en nuestras convicciones, pase lo que pase. Estas virtudes que hacen de nuestra vida un ramillete, una flor, como decía el cuento, la flor de la honestidad. Vamos a construir mentalmente, así como lo hicimos en la sesión pasada que construimos un árbol de la convivencia. Aquí también vamos a construir una flor muy linda, la hacemos mental y luego en nuestro trabajo que tenemos que realizar, la hacemos en una linda flor. Una flor que sí fertilizó, que sí fue frondosa y llena de colorido, con este valor de la honestidad y sus pétalos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los pétalos? La justicia, la transparencia, la equidad, la honradez, la fidelidad, la prudencia y la fortaleza. Recuerden entonces, mis queridos amigos y amigas, la idea nuestra cuando estamos sembrando vida es precisamente llevar a que cada uno de ustedes, los oyentes, reflexionen. Esto no son imposiciones, ni pretendemos convertirnos en unos santos, ni unas personas que no tengamos errores y dificultades. No pretendemos esto. Nuestra idea es que intentemos hacer algunos cambios que necesita nuestra vida para que, vuelvo a insistir, al final de nuestros días tengamos la tranquilidad de haber obrado siempre bien, de haber dejado a nuestra familia, a nuestros hijos, a toda la descendencia, aquellos principios con los cuales nos van a recordar toda la vida y que la gente pueda decir: qué hombre, qué mujer tan digno, tan honesto, de tanta confianza, de tanta seguridad. Esa es la reflexión que debemos tener para este tiempo que hemos tenido la posibilidad de pensar un poco más, porque hemos tenido la necesidad de estar encerrados o estar más tranquilos y actuar de una manera muy pausada y muy acorde con nuestro momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias, espero que continuemos muy contentos y muy felices y aspiramos a que alguna de estas ideas quede en sus corazones y en sus mentes. Muy buen día y espero sigamos siempre conservándonos como hasta este momento hemos venido, llenos de fe y de esperanza en que pronto saldremos adelante de este tema que estamos viviendo, de esta pandemia que ya estamos llegando casi al final. Muchas gracias. No hay edad para empezar a cuidarse. Presta atención porque bienestar y salud comienza ahora. Muy buenos días, queridos oyentes de la emisora Susa Estéreo. Para mí es un placer volver aquí a este espacio del programa Sembrando Vida. Y pues en esta mañana quiero empezar agradeciendo de nuevo a la Fundación Arad en Vida por permitir este espacio para conversar con los oyentes de la comunidad de Susa sobre la nutrición y la alimentación, como lo hemos venido hablando en los últimos sábados de cada mes hace 2 meses. Para empezar, pues quiero agradecerles su atención y esa fidelidad que tienen a este espacio tan bonito. Y para eso quisiera rescatar un poco lo que hablamos
la semana pasada. A ver si ustedes recuerdan, pues que hablamos hace un mes, perdón. Entonces, en el espacio anterior estábamos tocando en este espacio nutriendo nuestra mente y cuerpo una información súper importante para la alimentación, partiendo de las reflexiones, de lo que hemos pensado en estos espacios de nutrición desde hace 2 meses, y es que la alimentación es muy importante para nuestra calidad de vida, para la vida que queremos tener ahorita y a futuro, de nosotros y de la familia que nos rodea, de las personas con las que compartimos los alimentos. Entonces, como la alimentación es muy importante y vital para ese desarrollo humano de cada uno de nosotros, les estaba botando un dato muy importante, y es ese principio que para mí es fundamental y casi que el primero cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo como más saludable? ¿Cómo me alimento mejor? Y es diversificar los alimentos que consumo. ¿Cómo así diversificar? Es poder tener una variedad de alimentos en lo que consumimos en el diario de un día, en nuestra mesa, lo que preparamos en la cocina, lo que producimos en nuestra huerta o lo que compramos cuando vamos al supermercado. Entonces, para recordar un poco lo que hemos hablado la sesión anterior de nutrición, es que así como hacíamos un poco la comparación con la construcción de un edificio, en el que les decía, para un edificio no solamente es importante la cantidad de materiales que se necesitan. No un edificio, un ranchito, la casa, lo que ustedes quisieran construir. Entonces, lo que hacíamos de la reflexión de las casitas, los ranchitos, era que no es solo la cantidad de los materiales, sino la calidad. Y en el caso de la alimentación es muy similar. No es solo prestar la cantidad de, ay, cuánta papa como, cuántas harinas estoy comiendo, cuántas verduras estoy consumiendo en el día, sino qué calidad de esos alimentos. Y lo que yo les decía de la diversificación es también qué variedad de esos grupos de alimentos. No sé si lo recuerdan, pero cuando estábamos hablando en la sesión pasada, mencionábamos 6 grupos de alimentos. Y que el principio más importante para mí, como les decía, es una alimentación variada. Una alimentación diversa en la que haya diferentes grupos de alimentos. Y justamente hace 8 días hablábamos de un grupo en particular, que es el de frutas y verduras. Este es un grupo de los 6 grupos de alimentos de las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana. En estas guías establecen 6 grupos. El de los cereales, tubérculos, raíces y plátanos, que nosotros lo conocemos como carbohidratos o como harinas. Ese grupo de alimentos es el que es como el principal, porque es el que nos aporta la energía. Seguidamente está el de frutas y verduras, que es el que nos aporta minerales y vitaminas. ¿Lo recuerdan? Eso fue lo que hablamos la sesión anterior. Y hoy quiero compartirles de los siguientes 2 grupos de alimentos que los mencionamos, que fue la leche y sus derivados y los alimentos fuentes de proteína. Y ese es el tema que les quiero traer para hoy en esta bella mañana. No sin antes empezar con una canción que nos despierte, que nos motive a ponernos muy contentos en esta bella mañana de este sábado y así estar muy atentos a los datos de nutrición y alimentación que les estaré hablando sobre la proteína. Así que mientras que suena esta canción y se la gozan, traigan una libreta, busquen una hojita y alisten un esfero para anotar esos datos o esos NutriTips muy importantes. Ya regresamos. En el
bosque alto andino hay una bella laguna. Fuquén es un hombre tan linda como ninguna. Fuquén es un hombre tan linda como ninguna. Bra, 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 que alegre me siento yo. Bra, 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 y lleno de razón. Cuidemos a Fuquén con el corazón. Lugar sagrado de veneración de la tribu muisca de nuestra región, de la tribu muisca de nuestra región. Bra, 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 quienes con su ejemplo, bra, 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 respeto y tesón, lucharon siempre por su protección. La mano del hombre mucho tiempo atrás quiso detener su ciclo natural, quiso detener su ciclo natural. Bra, 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 pero esta laguna, bra, 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 legado ancestral, va recuperando su hermoso caudal. Sobre sus aguas vengo a navegar, bra, 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 y mirando al cielo me da por cantar, me da por cantar. Ahora que regresamos de esta canción tan movida que nos llega al corazón, vamos a continuar con nuestro programa Nutriendo nuestra mente y cuerpo. De aquí, del espacio Sembrando Vida de la Fundación Arad. Así que les cuento, queridos oyentes, que la proteína, como les venía contando hace un momento, que es el tema central del día de hoy, es un nutriente muy importante para el desarrollo de nuestro cuerpo. La proteína es como una sustancia que requiere cada uno de los seres humanos, y no solo nosotros los humanos, los animales también, por ejemplo. Incluso las plantas también absorben en otra forma los componentes que tiene la proteína y nos las aportan en un tipo de alimento que más adelante se los estaré contando. Entonces, dirán ustedes, bueno, eso es la proteína, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se pone eso? Bueno, les voy a contar. La proteína es un macronutriente. ¿Cómo así macronutriente? Hay macro y micro, así como grande o pequeños. Quiere decir, el macro es que son nutrientes que necesitamos en una cantidad muy grande para cumplir las necesidades de nuestro cuerpo. Y micro quiere decir que se presentan en cantidades más pequeñas o están presentes como en cantidades más chiquiticas en los alimentos. Entonces, como es un macronutriente, quiere decirse que su consumo es muy importante en la alimentación. Y les voy a ir a contar por cada curso de vida, desde la gestación hasta la vejez, porque es muy importante consumirlo. No sin antes explicarles la importancia de consumir fuentes de proteína a lo largo de la comida, pues de todo el día. Entonces, la proteína es una sustancia que necesitamos para nuestro cuerpo porque es de la que se componen nuestros músculos. Así que imaginemos allá cuando escuchamos, por ejemplo, en las clases de biología, los chicos que están allá en sus casas viendo esas guías, si de pronto les han hablado del cuerpo humano y les han contado de los músculos. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento hablar de esa cosa que es como los músculos. Y para explicarles un poco, haciendo el mismo ejemplo de las casas, los músculos hagan de cuenta que son como los ladrillos, porque son los que dan soporte a la estructura, los que le dan esa solidez. Entonces, hacer de cuenta que las vigas parecieran como los huesos,
que son los que les dan como esa estabilidad, pero realmente los que unen todo y los que pegan todo el cuerpo y lo sostienen son los músculos. Entonces es casi imposible imaginar que un cuerpo se moviera sin músculos, porque realmente lo que permite el movimiento, lo que permite que saltemos, que corramos, que levantemos bultos de papa, que empujemos un mueble, que lancemos un balón, todo ese tipo de acciones implica siempre el movimiento muscular. Entonces fíjense que las proteínas de las cuales están hechos los músculos son muy importantes. Y son muy importantes en todo el momento de nuestra vida, porque es lo que nos permite mover. Así que les cuento que por ejemplo, las personas que son deportistas saben muy bien que la proteína es muy importante. Y no solo ellos, sino para todos. Hagamos o no hagamos deporte, seamos niños, seamos adultos, haya una gestante, un adulto mayor. En todo momento de vida la proteína es muy clave y hay que saberla comer en las proporciones, en las cantidades adecuadas, así como en su calidad. Entonces, esto para decirles que la importancia no solamente porque nos permite el movimiento, sino que muchas de las funciones que tiene nuestro cuerpo requiere de proteínas, ¿sí? Entonces, no sé, tal vez ustedes hayan escuchado que a veces cuando las personas se hinchan, o bueno, algunos de los problemas de cuando retienen líquidos se deben a alteraciones de las proteínas, y en ese caso responden a una situación de enfermedad particular. Pero esto quiere decir que las proteínas hasta en esas funciones del cuerpo están muy presentes. Cuando, por ejemplo, ocurre, no sé, un raspón, una quemadura, ese tipo de heridas se sanan a partir de la proteína que consumimos diariamente. Entonces miren lo importante que es prestarle atención a las fuentes de proteína, que ya más adelante les contaré. Entonces, ya que sabemos que la proteína es muy importante para nuestras actividades diarias, es muy importante para todas las funciones del cuerpo, les cuento que en cada etapa, en cada curso de vida, es súper importante, tanto desde que empezamos a vivir hasta que terminamos. ¿Y por qué? Bueno, se sabe que durante la gestación, que cuando nace el bebé, la proteína es súper importante y que se procura una buena alimentación. Y ahí, ¿qué es lo clave? Que, por ejemplo, una mamita acceda pues, al servicio de salud y se mantenga como informada respecto a las necesidades que requiere para que el bebé que está adentro se pueda formar de manera adecuada, para que pueda crecer tanto como le sea posible. Y eso se hace también con una buena alimentación que requiere de fuentes de proteína. En el caso de los niños, las niñas, los adolescentes que se pegan a veces un estirón y una crecida que uno llega al año, dice, uy, pero ¿cómo se creció este muchacho? Mire esa muchachita cómo está de grande. Eso también es porque están desarrollando no solo sus huesos, sino que también los músculos se van estirando y van creciendo. Son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños. Durante la adultez, todas nuestras actividades y que impliquen fuerza están relacionadas a esa cantidad de proteína que hemos acumulado durante la vida. Y aquí les boto un dato muy importante, y sé que a la comunidad que pertenece y que es muy fiel a la Fundación ARAD, pues esta información es muy valiosa, y no solo para ellos, para todos los adultos, porque en algún momento, si la vida lo permite, vamos a ser viejos. Y cuando seamos viejos, viejas, estemos en esa etapa de la vejez, vamos a sufrir cambios en nuestro cuerpo. Y parte de esos cambios, y que la ciencia, digamos, la estaba investigando, es que el músculo tiende a deteriorarse, tiende a adelgazarse, a hacerse más pequeñito. Entonces, ¿cómo evitamos que cuando lleguemos a la vejez no haya esa pérdida de músculo, no perdamos fuerza, no perdamos esa capacidad o actividad física? Pues una de esas partes empieza por mantenerse activo, pero la otra es no dejar de consumir proteína, porque a veces pasa que cuando se llega a la vejez, he conocido adultos mayores que dejan de comer, comen muy poquito, y cuando uno pregunta qué comen, ni siquiera han consumido fuentes de proteína, y eso hace que su cuerpo se deteriore.
Entonces quiero compartirles esta reflexión sobre que en todo momento de la vida la proteína como un nutriente macro muy importante debemos tenerlo presente en lo que comemos a diario. Bueno, ahora que sabemos lo importante que es en todo el momento de nuestra vida, quiero recordarles el reto que les dejé hace un mes. ¿Y ese reto cuál era? A ver, echen cabeza. Para los que me escucharon en la sesión pasada, de pronto se acuerdan que lo que les había dicho es que tenían que mirar en el día de lo que comían, por ejemplo, cuántas frutas o verduras comían. Y que la idea es que a la semana siguiente comieran una fruta más. Por mi parte, yo hice el reto. Y los que han compartido conmigo saben que yo he comido una frutica diaria cada vez más, un duraznito, una mandarina de temporada que encontramos por ahí en los supermercados más barata, una fruta adicional que ha hecho pues que tengamos una mejor alimentación. Ahora, el reto que les voy a lanzar y me les anticipo al reto es, miremos ahora la cantidad de proteína que consumimos en el día para ver si estamos cumpliendo al menos lo que necesitamos para mantenernos. Pero dirás, bueno, usted nos habla de proteína y ¿eso qué es? En los alimentos que comemos, ¿cómo se traduce? ¿Qué son las proteínas o cuáles son las fuentes de proteína? Bueno, ahorita les mencioné que hay grupos de alimentos como la leche y sus derivados y otros grupos que aportan una buena fuente de proteína. Les cuento que la leche, entre todo lo que tiene la leche, una parte de lo que tiene se compone de proteína que se llama caseína y es una de las proteínas más importantes que puede aprovechar nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros consumir leche y cuando sacamos derivados como queso, cuajada, esos derivados tienen un alto contenido de proteína. Entonces, si ustedes al revisar, bueno, ¿qué comí el día de ayer viernes? Bueno, ahí pueden mirar si comí quesito o comí cuajada o me tomé un yogur o tomé un vaso de leche. Eso ya me va a aportar una proteína y una proteína de buena calidad. ¿Qué otros alimentos son fuente de proteína? Hay dos tipos de fuentes, llamémoslo así. Los que provienen de los animales y las que provienen de los alimentos de origen vegetal. De los animales se encuentran todas las carnes. Carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de chivo, carne de ternera, las carnes que se les ocurran comer. Y adicionalmente a eso está lo que yo les mencionaba de la leche, el queso, el yogur y los huevos que ponen las gallinitas. Entonces, si ustedes miran en el día anterior y dicen, bueno, al desayuno comí proteína, un huevito, listo. A las 11 tomé un café con leche, un yogur o comí un pedacito de queso. Listo, muy bien, ahí incluiste una porción de proteína. Al almuerzo que comí pescado o carne de res, listo, ahí ya lo cumpliste. Y por último, en la noche, ¿qué fuente de proteína estamos consumiendo en la noche? A veces solo comemos un tintico con una galleta, un café con un pan, pero ¿hay algo en la cena que nos aporte proteína? Seguramente no, de pronto no lo sabemos, hay unos que sí, otros que no, pero los invito, por ejemplo, a comerse una tajadita de queso o una tajadita o tomarse un medio vasadito de yogur o echarle un poquito de leche al café. Así podemos empezar a complementar esa proteína que, como les digo, es muy importante. Claro, entiendo que a veces hay situaciones en las que es difícil no poder comprar, por ejemplo, una carne, que a veces está muy costosa y nos queda complicado comprarla o es hasta que bajemos al pueblo, las personas que están en veredas muy lejanas y no puedan conseguir la carne muy frecuente, les cuento que hay proteínas también en los alimentos vegetales, como los granos. Frijol, garbanzo, lenteja, las habas, estos son alimentos que tienen una fuente de proteína que combinado con el arroz pueden aportar una cantidad muy parecida de la proteína que tiene la carne. Entonces miren que complementando el arroz con los granos podemos comer mucho mejor. También lo que son, por ejemplo, semillas. No sé si aquí, por ejemplo, consuman semillas de
de calabaza o de girasol. He conocido muy poquitas personas que sí lo consumen aquí en el municipio de Susa, pero podemos más adelante compartir un espacio donde como encontrar formas más cercanas de poder mejorar ese consumo de proteína. Y les traigo también otro alimento que algunas personas lo conocen, de hecho algunas lo producen, que es por ejemplo la quinoa, que es un pseudocereal, que es un cereal así como el trigo, el maíz, el arroz, pero se le llama pseudocereal porque tiene una fuente de proteína más alta en comparación de esos cereales. Entonces son muy importantes consumir este tipo de alimentos que no necesariamente vienen de los animales. Entonces, para no extenderme mucho y no botarles tanta información, pues quiero cerrar también con esta reflexión, y es: pensemos cuánta proteína estamos consumiendo en el día. Y si, por ejemplo, tenemos dificultades, por ejemplo, para comprar la carne o algún derivado de la leche como el queso, el yogur, pues con un huevo, con los granos como la lenteja, el frijol, el garbanzo, podemos aportarle la proteína que nuestro cuerpo necesita. Y mire que, como les decía, en algún momento, si la vida nos lo permite, vamos a llegar a ese momento de la vejez. Y cuando estemos en ese momento de la vejez, vamos a estar agradecidos si a partir de ahora mejoramos nuestra alimentación para tener una mejor calidad de vida en ese momento de nuestra vida. Un momento que puede ser muy bonito, muy bien vivido. Entonces es clave podernos alimentar mejor pensándolo a futuro. Igual lo digo para los niños, las niñas que están creciendo. Es muy importante que ustedes, los que los están cuidando, los papitos, los acompañantes, verifiquen que cuando el niño coma, trate de comerse siempre, si es posible, la proteína, porque eso les va a aportar mucho a su crecimiento. Y todo lo que acumulen durante la etapa de crecimiento es lo que les va a soportar en el momento de la adultez. Y bueno, no siendo más, les recuerdo entonces el reto que tenemos para esta semana, y es pensarnos qué tanto de eso de proteína, de esas fuentes de proteína de los animales, de los vegetales, consumimos. Y si vemos que no estamos consumiendo lo suficiente, como les decía, a ver que al menos en los principales tiempos de comida haya alguna fuente de proteína, busquemos alguna forma. Prepararnos un huevito, comer un pedacito de queso, o si ustedes son productores de leche, guardar 1 litro, un poquito más para sacar una cuajada y que al menos dure 3 días para la familia. Ahí miramos algunas otras formas de empezar a consumir esas fuentes de proteína. Queridos oyentes, les agradezco mucho su atención y estaré a su disposición para solucionar cualquiera de sus preguntas respecto a nutrición. Si quisieran saber más información acerca de los alimentos, de los nutrientes, de cómo mejorar esa forma de comer para nuestra calidad de vida, con mucho gusto pueden acercarse aquí a la emisora Susa Estéreo. Así que muchísimas gracias y los estaré esperando en el siguiente programa de Nutriendo Nuestra Mente y Cuerpo, aquí Sembrando Vida. A continuación, atención, información y reflexión, su espacio en la radio. Buenos días, alegría para informarles que yo soy Custodia Alarcón Amaya de Susa, Cundinamarca. Queridos compañeros del adulto mayor, juventud y niños, un saludo con amor, alegría, y pedirles a todos que empecemos a concentrarnos más positivos con Dios, porque Él es el único que nos ilumina, nos ayuda, nos fortalece mucho. Adultos para buena compañía, buenos consejos. A la infancia para orientarlos en el comportamiento. Para los niños, enseñarlos a reprenderse ellos mismos, obedientes con los abuelos y obedientes con todas las personas. De lo que más me agrada bastante es la Fundación Arad en Vida. ¿Por qué?
porque desde el año 2006 estoy yendo y estamos yendo allá. ¿A qué? A aprender todo lo que las profesores nos enseñan en orientación de comportamiento personal, en educación social, en enseñar a los que no entienden, explicarles con amor, con cariño, cómo debemos comportarnos siendo gratos, obedientes en la fundación y en toda parte, no solamente allá, en el pueblo, con las amistades, con todo, en fin. Lo más hermoso que recuerdo de unas de las muchas cosas, de los viajes, de los paseos que salieron y saldrán en la Fundación Arad. ¿Por qué? Porque nos llevaron a San Andrés, a Santa Marta, a muchas partes. También otras cosas que son importantísimas para informarles, contarles, es la presentación que hicimos hace 10, 11 años, que hicimos bajo techo, dándole orientación, no, sino compañía completa con todos los que presentaron todas sus actuaciones, con la juventud, con los niños, con todos los ejercicios que hicimos para la presentación para el público. Y de ahí lo que más me ha gustado mucho haberme aprendido es el poema de don Misael Alarcón. El nombre del poema es El hombre. El hombre nació para el amor y por amor formó un hogar en primavera. Allí crecieron los hijos por vez primera. Cuando a esos padres se les llame viejos, ellos prefieren lo incierto de la vida, porque crecieron sus alas y volaron lejos, dejando a esos padres que lo dieron todo en medio del dolor, en aquel ancianato que deprime, que conmueve, soportando la crueldad de los achaques y esperando que la muerte los libere. Hablo de muchos, pero no de todos. Hablo de aquellos que no tienen compasión, porque son seres que llevan en su pecho una piedra a cambio de corazón. El viaje más hermoso que me gustó y me sigue gustando es el viaje que nos hicieron a La Guajira. ¿A qué? Porque allá era donde iban a elegir la primer reina del adulto mayor. ¿En dónde? En el mar de La Guajira. La sorpresa fue muy grande. ¿Por qué? Porque pues yo preguntaba, cuando pasó el reinado y eso, pregunté yo al que nos llevó al paseo, le dije, ¿debido a qué fue esta ofrenda que me dieron? Me contestó, no, de eso yo no sé nada. Y dije, bueno, gracias. Luego me encontré con las 3 maestras, profesoras o como sea, que hicieron la elección del reinado. Llegué y les pregunté, mis amores, disculpe la pregunta, ¿debido a qué fue esta ofrenda que me dieron? La respuesta que me dieron fue la reina por su comportamiento, por su personalidad y por su habilidad. Debido a eso tuvo ese premio. Gracias, porque la representación fue representando a Susa, Cundinamarca, Custodia, Alarcón, Amaya, para servirles en lo que pueda, acompañarlos, en lo que sea. De todas maneras, me siento con alegría explicarles a todos que entendamos la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, que es el dueño del mundo entero, y nosotros somos los administradores de todo lo que Él nos tiene, espiritual y personalmente. Buen tiempo para todos, alegría y fe en Dios para todos. ¡Chao!
Buenos días, soy Angélica Castiblanco, desde hace muchos años ya cercana a la Fundación Arad. Quiero extender un saludo fraterno a todos los adultos mayores de Susa y de la Fundación, decirles que extraño mucho llegar un sábado y encontrarme con esa sonrisa tan cálida y sincera de ustedes. Extraño verlos reír, bailar, aprender, jugar tejo, jugar rana. En serio lo extraño. Tengo la certeza de que se repetirá con más vigor cuando volvamos. Y mientras tanto disfrutaremos de estos valiosos programas Sembrando Vida. Y cuando me dijeron que ese sería el nombre del programa, me encantó, porque eso es precisamente lo que hace esta organización. Es sembrar verdaderamente vida, sembrar valores, sembrar dignidad en cada uno de ustedes. Y soy testigo de que se han recogido generosas cosechas con personas tan íntegras y productivas como ustedes y momentos para la historia de cada uno, que ustedes saben, y para la historia del municipio. Mi espacio el día de hoy tiene un propósito y es dar un mensaje a todos los hijos, hijas, nietos, nietas que también disfrutan de este programa. Y ese mensaje es: valoremos mucho las oportunidades. Valoremos cada oportunidad que se nos da para compartir, cada historia que nos cuentan, cada chocolate caliente que encontramos al llegar. Debemos reconocer que nuestra incidencia es muy importante en la vida y en el desarrollo del adulto mayor. Es muy fuerte y la contribución de ellos a la nuestra también es muy valiosa. Entonces es un enriquecimiento recíproco de valores, de enseñanzas, de conocimientos que debemos aprender a valorar. Comuniquémonos y nunca perdamos ese lazo de amor. Yo sé que en este momento muchos no pueden estar cerca de sus padres o sus abuelos, pero una llamada, un mensaje, comuniquémonos siempre, cuidémonos entre todos. En esta época más, pero que se vuelva costumbre, que perdure en el tiempo. Respetemos y cuidemos a nuestros adultos mayores y no solo a los de nuestra familia, a todos. Algo muy importante que debemos hacer es resaltar mucho las capacidades de nuestros abuelos. Ayudémoslos a que las sigan ejecutando y sigan dando frutos. También quiero resaltar la labor de la Fundación Arad en Vida, porque en ella veo y encuentro a una gran familia. Así la veo. Y a mí personalmente me ha ayudado a crecer muchísimo y sé que a muchos de ustedes también. Y es hermoso lo que hace, porque es dignificar y engrandecer la vejez. Y eso es demasiado ejemplar y valioso para todos nosotros. A mis queridos abuelitos y abuelitas les quiero decir que los tengo en mi corazón. No dejen de hacer las cosas que les gustan. Sé que es un momento difícil, pero también es una oportunidad para encontrar nuevos talentos, para querernos más, para estar unidos. Los quiero mucho. Sigan escuchando el programa y a todos los que tienen la oportunidad de acompañarlos a ellos en estos momentos, les animo a que estén pendientes porque se compartirán actividades muy bonitas y provechosas para que las realicen juntos y serán de gran ayuda. Bendiciones a todos. El programa Sembrando Vida no tiene fines de lucro. Créditos a la pista musical de Carolina Ruiz y Carlos Alarcón y música libre de derechos de autor. Cualquier información o inquietud puede comunicarse al número 315-307-5053. Repito, 315-307-5053. Estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerda, sembrar vida, convivir con alegría y valorar cada día.